Hola a todos, bienvenidos. Vamos a ver el balanceo de ecuaciones químicas utilizando los números o estados de oxidación. Veámoslo para este ejemplo. Tenemos el óxido de cobre en sólido que reacciona con amoníaco gaseoso para producir cobre sólido, nitrógeno gaseoso y agua en estado líquido. Para usar este método colocamos entonces los números o estados de oxidación de cada elemento. En el caso del óxido de cobre, lo tenemos aquí. Colocamos primero el del oxígeno, que es el más común. 2 menos es el estado común de los óxidos, ¿sí? Si este es 2 menos, el del cobre debe ser 2 más. ¿Por qué razón? Porque la suma de los dos debe dar 0, ya que tenemos una sustancia, en este caso neutra, sin carga. 2 más del cobre más 2 menos del oxígeno me da 0. Entonces, de esta forma, si yo sé un estado de oxidación, como en el caso del oxígeno, puedo deducir los otros, digamos en el caso del cobre, sin necesidad de buscarlo en la tabla o de memorizarlo. Memorizando algunos estados es suficiente para deducir los demás. Entonces ya tenemos aquí el del óxido de cobre. Asignemos los diferentes estados para cada una de las sustancias mirando en la tabla periódica. ¿Cómo nos quedaría? Tenemos ya el del óxido de cobre aquí los estados colocados. Ahora procedemos para el amoníaco. El más común para el hidrógeno es 1 más. O sea, 3 por 1 más nos da 3 más. De tal forma que el nitrógeno debe ser 3 menos. No hay que buscarlo, simplemente lo deducimos. Cobre 0 porque es un estado en elemento puro. Nitrógeno también 0, ¿sí? Elemento puro. Y en el caso del agua, pues el oxígeno es 2 menos y el hidrógeno es 1 más. Aquí coinciden los dos estados más comunes. Una vez hemos asignado entonces los estados de oxidación, que sería el primer paso, asigne los estados de oxidación y verifique que de 0. Vamos a ver cuáles cambiaron. Dentro de las sustancias ahí implicadas, ¿cuáles cambiaron? Observemos detalladamente. Entonces podemos encontrar que en el caso del cobre pasó de 2 más a 0, ¿sí? Un cambio de 2. Y en el caso del nitrógeno pasó de 3 menos a 0, un cambio de 3. Aquí debemos recordar, ¿sí? Si nosotros vamos hacia partes positivas, si hay un cambio positivo, decimos que hubo una oxidación. Si hay un cambio negativo, decimos que hubo una reducción. Entonces miremos el cobre, pasó de 2 más a 0, o sea que en la escala pasó de esta parte hacia la izquierda, ¿sí? Se fue hacia allá. Eso es una reducción, si nos vamos hacia la izquierda, si perdemos, ¿sí? Y en el caso del nitrógeno pasó de 3 menos, estaba a la izquierda, pasó a 0, pasó a una posición más a la derecha, ¿sí? Entonces el nitrógeno se oxidó. Reducción y oxidación, recordemos eso. Reducción es pasar a partes más negativas, oxidación a valores más positivos. Entonces, cobre, un cambio de 2. Y nitrógeno, un cambio de 3. Sin embargo, es importante aquí lo siguiente, ¿sí? Aquí hay 2 nitrógenos, ¿sí? Entonces, debemos ajustar los coeficientes antes de colocar ese cambio. Aquí debe estar un 2, para que coincida 2 nitrógenos con 2 nitrógenos. O sea que el cambio es 3 por 2 igual a 6. Esos son los dos respectivos cambios. 2 para el cobre y 6 para el nitrógeno en los estados de oxidación. Esos números son cambios de electrones. Significa en este caso que el cobre ganó 2 electrones y el nitrógeno perdió 6 electrones, 3 por cada uno de los átomos. ¿Cómo usamos esos números entonces? Ya tenemos los números de los cambios, ¿sí? Y hemos visto cuáles son las sustancias que cambian. Ahora, esos números deben coincidir. 2 y 6 no pueden ser diferentes. Deben coincidir. Entonces, para que coincidan es muy fácil ver que este 2 hay que multiplicarlo por 3 para que me dé 6. Y pues el 6 quedaría como tal. De esa forma coinciden 6 electrones aquí y 6 electrones allá. Porque no pueden ni sobrar ni perderse en electrones. Entonces, esos son los coeficientes que vamos a manejar. ¿Cómo quedaría? Quedaría así entonces. El cobre un cambio de 2 en los electrones y de multiplicarlo por 3. Aquí te aparece un 3. El nitrógeno tuvo un cambio de 3 electrones. Debe multiplicar aquí por 2 para que coincidiera con el de acá. Entonces aquí multiplico por 2 y de esta forma me quedarían ya estos coeficientes. 3 aquí y 2 aquí, ¿sí? Y este cobre también va por 3, ¿sí? Tanto entrada como salida. Y ya tengo balanceado una buena parte de la ecuación. Tengo aquí, aquí, aquí y aquí. Me falta solamente el agua en este caso. Entonces verifiquemos. 3 cobres, 3 cobres. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. 3 por 1, 3 oxígenos
y aquí tengo solamente 1, o sea que debo multiplicar por 3 para que me queden oxígenos. Y finalmente el hidrógeno debe quedar balanceado. 2 por 3, 6 y 3 por 2, 6. Tengo la ecuación química balanceada. Los pasos pueden resumirse así. Asignar los estados de oxidación, identifique cuál se oxida o se reduce, en cuánto, determine el cambio, ajuste, si lo que hicimos aquí ajuste, ajuste los electrones. Primero ajustamos los átomos, ¿sí? 2 acá, y luego los electrones. Habían 6 acá y aquí necesitaba multiplicar por 3. Y finalmente escribo los coeficientes. Esa es la forma de balancear ecuaciones con números de oxidación. Veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo entonces. Partimos de fósforo con ácido nítrico que nos da ácido metafosfórico, óxido nítrico y agua. Asignamos los diferentes estados de oxidación. Fósforo es 0 porque está en estado puro. Aquí comenzamos por el oxígeno es 2 menos, el hidrógeno es 1 más y nos daría 3 por 2, 6 menos. Y 1 más nos queda 5 más. Por eso el nitrógeno es 5 más. Aquí te recomiendo que escribas la sustancia por aparte y hagas, digamos, muy lentamente la asignación de estados de oxidación. A medida que lo haces, pues muchos elementos, muchos números se repiten, entonces lo vas a hacer mucho más rápidamente. Aquí en el caso del ácido metafosfórico, oxígeno es 2 menos, 3 por 2, 6 menos, el hidrógeno es 1 más y nos quedaría entonces que el fósforo es 5 más para que la suma nos dé 0. En el caso del óxido nítrico 2 menos, el nitrógeno debe ser 2 más y en el agua 2 menos y 1 más para que nos dé también 0. 2 por 1, 2 más. Bien, tenemos ahí asignados los estados de oxidación. Ahora verificamos cuáles cambiaron. El fósforo pasó de 0 a 5 más, o sea que se oxidó, fue hacia la derecha, se oxidó. Y el nitrógeno pasó de 5 más a 2 más. Estaba en 5 más y se fue hacia la izquierda a 2 más, o sea que se redujo. El fósforo entonces fue de 0 a 5 más, o sea que perdió 5 electrones. Mientras que el nitrógeno fue de 5 más a 2 más, o sea que ganó 3 electrones cada uno. 5 electrones el fósforo y 3 electrones el nitrógeno. Entonces recuerden, el fósforo los perdió, ¿sí? Y el nitrógeno los ganó. Eso es importante saber, ¿sí? No solamente asignar el número. Ahora, como deben ser iguales, estos valores los vamos a intercambiar para multiplicarlos. O sea, 5 por 3 me daría 15 electrones. Y 3 por 5 también me da 15 electrones. Entonces, estos valores 3 y 5 son los que uso como coeficientes, ¿sí? Entonces, el fósforo va por 3, aquí, por 3, y el nitrógeno va por 5, aquí multipliqué por 5. Ya tengo esos coeficientes. Igual aquí en 3 para el fósforo y 5 para el nitrógeno. Tengo los coeficientes tanto de entrada como de salida porque deben ser iguales en el caso del fósforo y del nitrógeno. Y finalmente el agua la balanceo por tanteo. Verificamos entonces. 3 fósforos que entran, 3 fósforos que salen. 5 hidrógenos aquí que entran. Y aquí sería 3 hidrógenos y 2, 5 hidrógenos que salen. Nitrógeno, 5 nitrógenos que entran, 5 que salen. Oxígeno, 3 por 5, 15 que entran. 3 por 3, 9 y 5, 14 y una de aquí, 15. Tanto lo que entra es igual a lo que sale. Hemos balanceado adecuadamente, correctamente esta ecuación química. Ahora miremos esto de tarea. Esta última es un poco más larga, es un reto. Si tienen alguna dificultad pueden colocarme preguntas aquí en el canal. Espero se haya comprendido y sea de utilidad. Nos vemos en un siguiente tema.